Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar con una nueva clase de economía. En esta clase lo que vamos a hacer es ver la última escuela económica. En realidad no es la última escuela económica, sino que va a ser la última clase que vamos a tener como eje ir avanzando a través de las distintas teorías. A partir de ahora vamos a empezar a avanzar con ejes transversales, es decir, hablando de un tema y a partir de ese tema, no sé, hablaremos de oferta y demanda, por ejemplo, y hablando de ese tema, iremos haciendo algunos comentarios sobre una escuela u otra, pero ya no será el eje o el centro, la escuela en sí misma, sino los temas económicos que tenemos detrás. Ese va a ser el centro de nuestro análisis. Y hoy, que es nuestra última clase, decía, o nuestra última escuela económica que vamos a analizar más o menos en profundidad, le vamos a dedicar la clase a David Ricardo. David Ricardo es un autor inglés, que vivió entre 1772 y 1823, que dedicó su teoría o su estudio en economía, lo centró fundamentalmente en analizar cómo se distribuye la riqueza entre los distintos sectores económicos. Si bien su teoría también es bastante integral, como la teoría de Adam Smith, como lo que habíamos visto en la clase pasada, lo más jugoso, lo que más nos interesa a nosotros y su centro de análisis tiene que ver con la distribución de la riqueza. Y esto lo hace a través de la publicación de un libro en 1817 que se llama Principios de Economía Política y Tributación, que lo escribe en un contexto bastante particular, donde en Inglaterra se estaban eh, dando algunas discusiones muy interesantes como consecuencia de unas leyes que se habían estado discutiendo y que había aprobado el Parlamento, perdón, que son lo que llamamos hoy las leyes de granos o la ley de granos, que en inglés se conocen como las Corn Laws. Eh, la ley de granos, como les dije, fue aprobada por el Parlamento en 1815, es decir, 2 años antes de que David Ricardo publique su libro. Y el objetivo que tenía esta ley que sanciona el Parlamento en 1815 era fijar un precio mínimo para la importación de granos. Eh, Todos los granos que se importen no podían importarse pagando menos de X cantidad de plata. ¿Por qué se hizo esto? Fundamentalmente por la presión de los productores agrícolas ingleses, que viendo que el precio de los granos iba a bajar y ellos no iban a poder competir con esos precios tan bajos, eh, pidieron que se apruebe esta ley que les permita producir a ellos más cantidad y vender ellos lo que producían. Eh, a partir de esto, Ricardo se opuso mucho a esta ley y como consecuencia de esta oposición lo que hizo fue argumentar en contra, y esto generó dos teorías muy interesantes que nos llegan hoy a, a quienes estudiamos economía, con algunos agregados o con algunas cosas que introdujo en el estudio de la economía que aún hoy siguen estando muy vigentes. La primera gran teoría es la que vamos a ver en esta clase, en este video, que es la teoría de la distribución. La segunda la vamos a ver en el video siguiente, que es la teoría de las ventajas comparativas. ¿De qué se trata la teoría de la distribución? Bueno, en principio vamos a tomar algo que había dicho Adam Smith, o que habíamos visto en la clase de Adam Smith, acerca de cuáles son los sectores económicos. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos mercantilismo, fisiocracia, las distintas teorías, habíamos hablado de distintos sectores económicos, distintos agentes económicos que forman parte de la economía? Es muy importante para nuestra materia esto de los sectores que actúan dentro de la economía. Y ya desde Adam Smith, y Ricardo toma el mismo concepto, hay tres grandes sectores económicos, que son los terratenientes, los capitalistas y los trabajadores. Entonces, una vez reconocidos estos tres sectores, lo que hace Adam Smith es, o perdón, lo que hace David Ricardo es empezar la primera pregunta, que también ya la había respondido eh, ya la había respondido Adam Smith, es qué perciben esos sectores económicos como consecuencia de su acción, de su actuar en la economía.
Y lo que perciben fundamentalmente son tres conceptos distintos. Los terratenientes perciben rentas, los capitalistas perciben beneficios y los trabajadores perciben salarios. Estos son las tres grandes retribuciones que recibe cada uno de los sectores. Lo que hace David Ricardo una vez que identifica estas tres cosas es decir, bueno, lo interesante acá es ver cómo hago yo para poder calcular cómo es el salario de los trabajadores, cuál es la renta o cómo se calcula la renta que perciben los terratenientes y cómo se perciben los beneficios que perciben los capitalistas. ¿Por qué es importante? Porque una vez que yo sepa cómo calcularlo, voy a ver la torta de la riqueza total de la economía, cómo se distribuye. Y una vez que vea eso, eso probablemente va a tener consecuencias en la economía que a mí me interesa estudiar. Entonces, lo que hace es empezar a ver cómo se calculan las distintas retribuciones de los distintos sectores. Y empezamos, porque por algún lado hay que empezar, con los trabajadores y sus salarios. Es decir, ¿cómo hacemos para calcular el salario que ganan los trabajadores? Y para esto lo que hace David Ricardo es, en principio, parte de dos grandes supuestos para hacer este cálculo de cómo podemos calcular los salarios que ganan los trabajadores. El primer gran supuesto tiene que ver con lo que se conoce como la teoría del fondo de salarios. ¿Qué significa la teoría del fondo de salarios? Todos los capitalistas, supongamos, destinan una suma al pago de los salarios. Supongamos que juntamos todo lo que los capitalistas tienen y todo lo que los capitalistas de todas las partes del mundo están dispuestos a pagarle a sus trabajadores. Eso va a conformar un fondo total de salarios. Y ese fondo total de salarios se va a dividir entre todos los trabajadores que existen. Entonces, cuantos más trabajadores hayan, más salarios se van a pagar. Y por otra parte, cuantos menos trabajadores haya, más salarios van a cobrar cada uno. O sea, el salario va a ser inversamente proporcional a la cantidad de trabajadores que hay. Bien, entonces, una vez que ya sabemos cómo esto del fondo de salario y que a medida que haya más trabajadores va a haber menor salario y viceversa, la segunda o el segundo supuesto que toma Ricardo para hacer el cálculo de los salarios tiene que ver con la teoría de Malthus sobre la población. Thomas Malthus es otro economista que estaba más o menos en la misma época de David Ricardo, eran contemporáneos. Y lo que planteaba Malthus, muy probablemente ustedes ya lo conocen, lo deben haber visto en alguna materia, porque en general cuando les pregunto si lo conocen, suelen responder que sí, así que voy a pensar que sí, que lo conocen. Lo que plantea Malthus es que en realidad hay un gran problema entre la cantidad de población que hay y los alimentos que tienen disponibles. Él dice, los alimentos crecen aritméticamente, es decir, como una línea, y por otra parte la población crece geométricamente, es decir, una curva ascendente. Va a llegar un momento que la cantidad de población que haya no va a poder contar con los alimentos suficientes para subsistir. Va a haber más población que alimentos. Entonces, para que eso no pase, lo que ocurre generalmente es que existen determinados frenos. Y él los divide en dos categorías, pero lo importante es este concepto de freno. Frenos voluntarios e involuntarios, decía, estas son las dos categorías, pero los frenos que existen son, por ejemplo, las guerras, las pestes, determinados acontecimientos que generan que haya una caída muy fuerte de la población y que vuelva a restablecerse este equilibrio entre alimentos y población. Y que así podemos seguir y seguir y seguir. Ricardo lo que hace es reformular esta teoría, no está del todo de acuerdo, pero sí la reformula y dice que en realidad los salarios constituyen uno de estos frenos. ¿Cómo sería esto? Supongamos que tenemos pocos trabajadores, sueldos altos. ¿Se acuerdan esto de los fondos de salarios? Pocos trabajadores, sueldos altos. Estos sueldos altos van a hacer que haya un mayor bienestar, una mayor calidad de vida. Una vez que hay una mayor calidad de vida, los trabajadores van a tener hijos, esos hijos van a poder subsistir, van a poder crecer, se van a transformar en el futuro en trabajadores y eso va a hacer que en una segunda etapa haya más trabajadores. Porque hubo muchos hijos que pudieron crecer, entonces como va a haber más trabajadores van a cobrar un menor sueldo, de vuelta volvemos al fondo de salario.
Y cuando van a cobrar este menor sueldo, lo que va a pasar es que no les va a alcanzar para subsistir a todos, no todos los hijos van a poder crecer, no todos los hijos van a poder desarrollarse, y en el futuro va a haber una tercera etapa menos, con menos trabajadores y mayor sueldo. Entonces esto va a volver a ocurrir, que aumente el bienestar, etcétera, etcétera. Lo que dice Ricardo es vamos a hacer una cosa así, hasta que en el largo plazo vamos a tender a lo que él llama el salario de subsistencia, que es el salario que permite que la población crezca de la misma o en la misma proporción que crecen los alimentos. Una vez que el salario tiende a ser el salario de subsistencia, lo que va a pasar es que no, o sea, estas subas y bajas que ocurren, no es que él plantea que yo quiero que pase esto, sino que él dice, esto va a tender a pasar, sí o sí, independientemente de lo que yo quiera. Al principio ganan más, después ganan menos, más, menos, más, menos, más, menos, hasta que se termina acomodando todo en el salario de subsistencia, que es lo que termina permitiendo que la población sea proporcional a la cantidad de alimentos que hay. Bien, definimos lo que es o cómo se calcula el salario de los trabajadores. Vamos ahora a algún otro sector y lo que vamos a ver es puntualmente el cálculo de la renta de los terratenientes. Antes de meternos en la renta de los terratenientes, vamos a tratar de entender una teoría que introduce Ricardo, que es muy útil y que sirve para calcular en consecuencia la renta de los terratenientes. Vamos a poner un ejemplo cercano. ¿Se acuerdan ya lejos ese tiempo cuando iban a la fotocopiadora del colegio? Cuando no tenían todos los apuntes online y todo eso que tenemos ahora, sino que iban el año pasado a la fotocopiadora, hacían cola y todo eso. Bueno, vamos a la fotocopiadora del colegio de vuelta. Esta es la situación de la fotocopiadora del colegio. Hay una fotocopiadora abierta, una fotocopiadora funcionando, una persona atendiendo. Ese trabajador y esa fotocopiadora hacen, supongamos, 100 copias por día, por decir algo. 100 copias por hora, quieren 100 copias por hora. Perfecto. ¿Cómo necesitamos hacer más copias? Entonces en el colegio contratamos otro trabajador y otra fotocopiadora. Entonces vamos a tener dos trabajadoras y dos trabajadores o trabajadoras y dos fotocopiadoras. ¿Cuánto van a producir? Y como las condiciones de cada uno no han cambiado, siguen teniendo la misma fotocopiadora cada uno a disposición y van a producir 200 copias. Es casi obvio. Bien. Ahora, ¿y si el colegio contrata un trabajador más, pero no compra más fotocopiadoras? ¿Qué ocurriría? A ver, pensemos esta situación. Habría dos trabajadores, cada uno con su fotocopiadora, y un tercero que no tiene la máquina. ¿Eso significa que el tercero se rascaría, no haría nada? No, no es tan así tampoco. Digo, uno termina de usar la máquina, uno de los dos termina de usar la máquina, va a cobrarles a ustedes y entregarles las copias, y mientras va a hacer eso, el trabajador que estaba esperando usa la fotocopiadora y hace sus copias. Entonces ese tiempo que antes estaba muerto de la fotocopiadora y ahora se puede usar. ¿Va a aumentar la producción? Sí, va a aumentar la producción. Ahora, ¿va a aumentar en la misma proporción que antes? Y probablemente no lleguemos, porque va a haber momentos en el que estemos en esta situación, en la situación de una persona que va a estar esperando o no puede hacer nada. Bueno, entonces va a aumentar, pero no en 100 copias más. Aumentará en 90 copias más, 95, 80, no sé, habrá que ver cómo es el negocio, pero va a aumentar, pero no en la misma proporción. Esto nos lleva a lo que se conoce como teoría de los rendimientos marginales decrecientes o teoría de los rendimientos decrecientes. ¿Qué significaría esto? ¿Qué es esta teoría? Lo que dice la teoría es que dados dos o más factores de producción, en nuestro ejemplo, un trabajador y una fotocopiadora, esos son los factores de producción, si uno de ellos permanece constante, en nuestro ejemplo la fotocopiadora, el aumento de los demás va a generar que el rendimiento de los nuevos factores sea cada vez menor. Es decir, el aumento de la cantidad de trabajadores va a generar que el rendimiento de esos trabajadores sea cada vez menor. Que el nuevo trabajador, en lugar de producir 100 copias, produzca 90, 95, 80, no sé. La producción total aumenta, pero el rendimiento de cada uno va a ser cada vez más chico. ¿Y qué tiene que ver esto con la renta de los terratenientes, que era lo que nos importaba? ¿Y qué tiene que ver? Que la tierra es constante.
Ricardo dice, la tierra que hay en Inglaterra, la tierra fértil que se puede producir, ya existe, ya sabemos cuál es, y no puede aumentar. Entonces, como hay un factor de producción, la tierra, que es constante, entonces la producción agrícola tiene rendimientos marginales decrecientes. ¿Qué significa esto? Que si hay un trabajador en una tierra, produce, por ejemplo, 100 toneladas. Ahora, si quiere entrar un segundo trabajador a producir, y probablemente no pueda ir a la misma tierra que ya está trabajando, tiene que ir a alguna un poco más alejada, un poco menos fértil, o se tiene que chocar con el otro y la producción va a ser... Entonces, digo, por algo no va a producir 100 toneladas, sino que producirá 90. Y si entra otro trabajador a producir y irá a condiciones peores todavía, entonces probablemente en lugar de producir 100 o 90, producirá 80. Y si entra un cuarto, producirá 70. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque como la Tierra es constante, los rendimientos van siendo cada vez menores. Son en forma marginal, es decir, en el margen cada uno que se va agregando, en el margen cada uno que se va agregando, va teniendo rendimientos cada vez más chicos. Entonces, la pregunta es, esta diferencia que hay entre la producción de uno y la producción de otro, ¿quién se la queda? Pensemos lo siguiente, un trabajador, un capitalista produce 100 toneladas, viene un segundo capitalista, empieza a producir, produce 90. Esas 10 de diferencia que están marcadas en violeta, ahí, esas 10 de diferencia, ¿quién se las queda? ¿Se las queda el capitalista? Pensemos. Uno de ustedes está produciendo, produce 100 toneladas. Yo voy a producir al campo de al lado, produzco 90. Y por ahí se me ocurre ir al campo donde están ustedes y decirle al tipo, mirá, che, yo te pago 1 tonelada más de lo que te paga él. ¿Me conviene? Digo, en lugar de perder 10, pierdo 9. Y entonces ustedes le van a decir, pero yo te pago 2 toneladas más. Y así sucesivamente. Y vamos a empezar a negociar entre nosotros hasta que sea absolutamente indistinto producir en un campo o en el otro. Es decir, ahí esto va a seguir hasta que tanto ustedes como yo nos quedemos con 90 toneladas. Y las 10 de diferencia, se las va a quedar el dueño de la tierra más fértil, el terrateniente. Se va a quedar con lo que David Ricardo llama renta diferencial de la tierra. Viene un tercero y el tercero produce 80. Y va a pasar lo mismo, vamos a empezar a negociar todos hasta que los tres nos quedemos con 80 y la diferencia entre los 90 en mi caso y los 80 del que llegó, o los 100 en su caso y los 80 del que llegó, se la termine quedando el terrateniente. Y viene otro más y va a pasar lo mismo, esa diferencia se la terminarán quedando los terratenientes. Fíjense que los dueños de cada una de las tierras, vamos a marcarlo acá, los dueños de cada una de las tierras se van a ir quedando cada uno con una renta de distinto valor, lo que llamamos renta diferencial de la tierra. Entonces, sabiendo esto, los trabajadores se quedan con el salario de subsistencia. Los terratenientes se quedan con la renta diferencial de la tierra. Y los capitalistas compiten entre sí. Y todos se quedan con la diferencia, pero sabiendo que todos ganan lo mismo como consecuencia de la competencia. Esto es lo que plantea Ricardo. Entonces, ¿cómo se distribuiría la renta o la riqueza entre todos? En principio, tengo el beneficio de los capitalistas. Supongamos que hay un solo capitalista, no hay trabajadores, no hay terratenientes, el tipo se queda con todo. Ahora resulta que quiere contratar un trabajador para no producir él. Contrata un trabajador. ¿Y cuánto le va a pagar? El salario de subsistencia. Entonces, hacia abajo, supongamos que es 30, entre 0 y 30, esa porción de la riqueza se la va a quedar el trabajador, va a ser el salario de los trabajadores. Entonces, en este caso, un solo capitalista, un solo trabajador, el capitalista se queda con 70, el trabajador se queda con 30. A ver, acá quiero hacer una aclaración. Ustedes me van a decir, como muchas veces me dicen, pero el terrateniente acá no cobra nada. Sí, el terrateniente probablemente le cobra una renta al capitalista por el uso de su tierra, pero conceptualmente es beneficio del capital eso, para David Ricardo. Digo, no es el terrateniente, no es que es terrateniente
como persona capitalista, como persona trabajador, como persona, sino como rol. Pensémoslo como roles. Hay una parte, dice Ricardo, de la renta del terrateniente que es un beneficio justo y necesario que cobre el terrateniente por permitir el uso de su tierra. El problema es cuando los distintos terratenientes ganan distinto porque sus tierras son más o menos fértiles. A eso llama renta diferencial de la tierra y nosotros acá la marcamos como la ganancia del terrateniente. Digo, de estos 70 que decimos que es beneficio de los capitalistas, por ahí es, no sé, hay 5 que son renta del terrateniente, pero lo definimos beneficio del capitalista, porque es en su accionar como capitalista que gana esa porción. ¿Ok? Entonces, volvemos. 30 toneladas se queda el trabajador como salario de subsistencia, 70 toneladas se queda el capitalista. Viene otro capitalista porque se necesita producir más. Y ahí aparece la renta diferencial. Hay 10 de renta diferencial. Entonces, 30 se queda el trabajador, 60 se queda el capitalista y 10 se queda el productor. Fíjense que el capitalista gana 10 toneladas menos de beneficio. Vamos con el tercero, perdón. Una vez que empezamos con el tercero, vamos a ver que, nuevamente, 30 se quedan los trabajadores, que es el salario de subsistencia. El beneficio vuelve a bajar por la competencia. Fíjense que se quedan con 50, la diferencia entre 30 y 80, y aumenta la renta diferencial. Y si agregamos otro más, fíjense qué pasa. Si ustedes ven, digo, y lo puedo pasar más rápido para que vean en el gráfico, a medida que vamos aumentando la cantidad de capitalistas, el beneficio del capitalista baja. ¿Qué significa esto? Lo primero que significa es, cuanto más produzcamos, cuanto más producción de la tierra haya, dice Ricardo, menor va a ser el beneficio del capitalista. Cuanto menor sea el beneficio del capitalista, dice Ricardo, va a ser menos conveniente ser capitalista. Va a haber menos gente dispuesta a ser capitalista. Fíjense cuando el beneficio baje a 30, o a 20, o a 10. ¿Quién va a querer ser capitalista? Pongo mi capital en riesgo y gano lo mismo o menos que un trabajador. Prefiero ir a trabajar y cobrar un salario. Entonces, van a ser todos trabajadores, pero ¿quién va a pagar el salario? Porque no va a haber capitalistas que estén dispuestos a pagarlo. ¿Por qué? Porque todo, en definitiva, se lo están quedando los terratenientes. Cada vez se van quedando con más y más y más. ¿Cómo evito esto? Porque digo, a la larga el problema es que cuanto más bajen los beneficios, menos capitalistas va a haber y menos producción va a haber. ¿Por qué? Y esto lo puedo dejar para que lo discutamos. ¿Qué va a pasar cuando empiece a bajar el beneficio de la renta de la tierra? ¿Qué va a pasar con la producción industrial? ¿Tendrá alguna consecuencia de esto? Pero bueno, se los dejo picando. Independientemente de esto, digo, analizamos linealmente, cuanto más aumente la renta diferencial, menos capitalistas va a haber, porque conviene menos. Y cuanto menos capitalistas haya, en definitiva, la economía se va a parar y no va a haber, no va a haber crecimiento, no va a haber generación de riqueza. ¿Cómo hago para parar esto? Dice Ricardo. Y es muy fácil. Acá lo que me genera renta diferencial es el factor constante, dice él, que es la tierra. El factor que no puede aumentar, aumentemos la tierra. Pero ¿cómo hago para aumentar la tierra si la tierra es constante? La tierra de Inglaterra ya está dada, el hombre no puede hacer nada. Bueno, usemos la tierra de Francia. ¿Y cómo puedo usar la tierra de Francia? Importando bienes. La importación, en definitiva, lo que permite es que aumente la cantidad de tierra que hay. ¿Por qué? Porque se producen más bienes en mayor cantidad, en mayor tierra. Entonces, en definitiva, la renta diferencial va a tender a ser cada vez menor y eso va a generar que haya cada vez más capitalistas. Por eso, él haciendo esto termina argumentando en contra de las leyes de trigo y diciendo que es necesario que importemos cada vez, o no que importemos cada vez más, sino que si se puede importar más barato, permitamos que se importe más barato, que eso va a ser bueno para la economía. Y que si en definitiva no va a ser negocio para los agricultores que producen la tierra en Inglaterra porque no pueden producir tan barato,
pueden pasar dos cosas. O tratan de mejorar sus procesos para que produzcan más barato, que eso va a ser en beneficio de todos, o van a dejar de producir y probablemente se pongan a producir otra cosa y empezaremos a especializarnos en otras producciones. Y eso va de la mano con lo que vamos a ver en el próximo video, que tiene que ver con la teoría de las ventajas comparativas y el comercio internacional. Por ahora paramos, vamos a recapitular sobre esto, vamos a pensarlo, vamos a ver el video, vamos a tratar de comprenderlo bien. Cualquier duda que tengan, pregúntenmela. Y yo trataré de respondérsela. Y cuando quieran, pueden ver el segundo video que tiene que ver con las ventajas comparativas, que es otra parte de la teoría de David Ricardo que es muy, muy, muy interesante. Chao, chao, nos vemos.